En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a meditar en este día el Evangelio de Marcos, del capítulo 1, del versículo 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el reino de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos pone en la alerta de saber que el reino de Dios está cerca. Un reino que tiene como consecuencia el cambio en la actitud de la vida del hombre. Si leemos la primera lectura correspondiente a este domingo del profeta Jonás, él predica en Nínive que va a ser destruida. Pero para que esto no suceda, es importante el arrepentimiento. Un arrepentimiento que tiene que brotar de lo profundo del corazón del hombre. Cuando lo unimos a este Evangelio, tendremos que descubrir que este cambio brota del encuentro con Jesús. Y entonces se da un giro completo en la vida del hombre. Vemos cómo, unido a esta predicación del reino de Dios que ya está cerca, el Señor empieza a recorrer Galilea y se encuentra con unos hombres que estaban pescando. Ellos siguen a Jesús. Su vida cambia, se transforma, pero por una situación. Han dejado lo que habitualmente estaban haciendo. Cambia su vida en el seguimiento de Jesús porque seguro han encontrado algo nuevo, un motivo nuevo para hacer las cosas de manera diferente. Y por eso dice Jesús: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, ahora serán pescadores de hombres. Y esto es algo interesante que nos puede ayudar en la vida, porque no se trata de renunciar a nuestro proyecto de vida. No se trata de renunciar a nuestros sueños, a nuestras ilusiones. No se trata de renunciar a lo que hemos elegido, sino de darle profundidad a aquello que estamos haciendo con la finalidad de en ello poner todo nuestro empeño porque hemos descubierto un motivo más profundo para poder hacer y realizar las cosas. Por eso dirá San Pablo en la segunda lectura: la vida es corta y hay que aprender a vivirla. ¿Quién sabe qué nos depara el día de mañana? Mucho más en una situación de contingencia como la que en nuestros días estamos viviendo. ¿Por qué? Porque puede dar el rumbo de nuestra vida un giro inesperado. Y eso sucede con pandemia o sin pandemia, pero en esos tiempos yo creo que es un poco más latente, podríamos verlo desde el punto de vista negativo, el peligro que nos acecha. Sin embargo, seguir a Jesús implica primero ponernos delante de Él, aprender a conocerlo. ¿Quién es Jesús? ¿De qué manera Jesús se hace encontradizo en mi caminar de cada día? Y segundo, ponerme en seguimiento. Seguir a Jesús para el evangelista San Marcos
es aprender a ir detrás de Él, sabiendo que tenemos que aprender a ser discípulos. Entonces, Él es el Maestro y nosotros al seguirlo vamos aprendiendo de Él. ¿Qué aprendemos? Yo creo que en el sentido amplio, su manera de vivir y en concreto, sus sentimientos, su empatía, su cercanía, su manera de enfrentar cada una de las situaciones que tiene de frente, no acobardarse, no sentir miedo, sino saber que se está buscando siempre el bien y la verdad. Pero para ello tenemos que aprender a descubrir qué es lo que Dios necesita y quiere de nosotros. De tal manera que quienes ya hicimos una opción en nuestra vida, ya sea en el matrimonio, ya sea en la vida consagrada, ya sea aquellos que decidieron la soltería comprometida en su vida, como lo decíamos el domingo pasado en la homilía, un estado de vida que nos haga sentir plenos, satisfechos, pero no cumpliendo solamente con la parte del ego personal, sino descubrir en ella el proyecto de Dios donde se hace presente este reino que ha venido a implantar, que es un reino de paz, un reino de justicia, un reino de bondad, en fin, todo eso que tiene una implicación del encuentro profundo con Jesús, a lo cual Él nos llama. Por ello, nosotros al encontrar a Jesús tendríamos que dejar la manera habitual de realizar nuestras cosas y comprometernos con un nuevo proyecto, haciendo a conciencia y en profundidad aquello que nos corresponde. Decir, como muchas veces lo escuchamos y otras lo hemos dicho, vivir este día como si fuera el primero de nuestra vida, como si fuera el único, como si fuera el último. Vivir este día con toda la intensidad y profundidad, sabiendo que hoy tengo que dejar huella de la presencia de Dios en mi relación con los hermanos, buscando siempre hacerles presente a Jesús. ¿Para qué? Para que así como Felipe le dice a su hermano Andrés, hemos encontrado al Señor, así también los demás encuentren al Señor a través de cada uno de nosotros y entonces quieran ir en este seguimiento. Pues que el Señor nos ayude y nos conceda su gracia para que demos cada día lo mejor de nosotros, para que vivamos este día como si no hubiera mañana, como si quisiéramos ya vivir en plenitud ese reino de Dios que ha venido a implantar entre nosotros. Y que entonces la conversión signifique no solamente dejar la vida de pecado, no solamente dejar nuestras malas acciones, que implique también el reto de trabajar por nuestra santificación y nuestra salvación. Que así sea.